ubicar cuando tenga intoxicación, exposición al herbicida, y vamos a hablar sobre algunos aspectos normativos y esperamos que sea de su total agrado. Bueno, vamos a empezar inicialmente con el contexto. Vamos a hablar algo de la epidemiología, algunas manifestaciones clínicas, cómo podemos hacer el diagnóstico de una intoxicación o exposición al herbicida glifosato, cuál sería el tratamiento médico, cuáles son algunos retos en salud pública y finalmente hablar sobre unos cierres y algunas conclusiones. Doctora, acércate por favor un poquito más a para poderte escuchar mejor, o no sé si ustedes me escuchan bien. Por favor, ¿Ya me también escuchan mejor? Sí. soporte que nos ayude. Ya me escuchan un poco mejor, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a retomar, estábamos hablando sobre lo que íbamos a tratar a lo largo de esta presentación. Vamos a hablar sobre el contexto, algunos aspectos de la epidemiología, algunas manifestaciones clínicas que podamos tener en cuenta en las personas expuestas o con intoxicación con el herbicida, cómo hacemos el diagnóstico, algunas pautas de tratamiento con la mejor evidencia médica disponible, algunos retos en salud pública y finalmente el cierre y algunas conclusiones que esperamos que sea de su total agrado. Entonces quise empezar con una presentación muy propositiva, porque finalmente quiero preguntarles en qué piensan cuando viene la palabra glifosato a su mente. Muchos van a pensar en lo primero que es el tema de la aspersión, ¿verdad? Y en el tema de la toxicidad y siempre con el tema de pronto de que no conocemos cuál es su uso en el país. Entonces vamos a tratar de cambiar un poco, de conocer un poco la molécula, de saber cómo se comporta y de darles datos para que ustedes conozcan cuál es el comportamiento del uso lícito y en cultivos de pancoger en nuestro país. Entonces la idea de esta presentación es estar basados en evidencia, llevándoles algunos datos importantes y recientes y que de pronto desliguemos el tema del glifosato del tema de la aspersión. Inicialmente creemos que con todo el tema y además con las últimas semanas que hemos tenido en nuestro país, realmente pensamos en glifosato es en algo lesivo, pero quiero como llevarlos a realmente a cuál es el día a día en toxicología cuando tenemos intoxicados por el herbicida y pues específicamente en medicina del trabajo. Sabemos que es un herbicida que realmente se ocupa bastante en cultivos de uso lícito. De hecho, esta fotografía es una fotografía real de algunas visitas de campo que se realizan y miramos cómo la gente utiliza el glifosato, cómo lo mezcla, cuáles son sus mecanismos de aspersión en tierra, cómo lo pueden utilizar y cuál es su uso en las diferentes presentaciones. Casi siempre va muy arraigado al programa de erradicación de cultivos ilícitos conocidos y haciendo énfasis específicamente a lo que conocemos en la sentencia 236 del año 2017 de la Corte Constitucional, sobre la cual no vamos a hacer inferencia, solamente va a ser un paréntesis, porque es lo que está en el aspecto normativo, lo pueden ubicar también en las memorias de esta presentación, y pues habla sobre una acción de tutela que una comunidad en el Chocó pues instauró, aludando pues algunos derechos en salud, y pues en ese entonces la erradicación de cultivos ilícitos con utilización de glifosato fue suspendida en el país y hasta el momento estamos a la fecha de una próxima decisión a través del Consejo Nacional de Estupefacientes. Entonces es interesante que ustedes puedan conocer que tenemos esta sentencia y que estamos a base de un estudio de evaluación del riesgo en salud. Bueno, sobre el glifosato conocemos que inicialmente los herbicidas tuvieron un auge antes de 1974, de hecho fue el año en el cual comenzó en el mercado este producto y encontramos que se conoce como una sal de isopropilamina D-N-fosfometilglicina. Entonces uno dice glifosato. El glifosato, cómo se comporta, cómo son sus enlaces, cómo es su comportamiento en el suelo, cómo es su biodegradación. Y pues aquí les traigo la fórmula molecular hablando de que es hidrosoluble y que puede tener algunas características especiales que de hecho no le confieren una alta toxicidad, sino que como lo vamos a aprender, va más asociado a los vehículos con los cuales se mezcla y también a los metabolitos. Bueno, aquí tenemos, algunos de ustedes pueden conocer esta fruta, los que son de aquí de Colombia, se llama mangostino, esta fruta es del norte del Tolima, y reconocemos que en este cultivo de mangostino se emplea bastante herbicida glifosato, especialmente con el control de malezas. De hecho, cuando uno habla de glifosato tiene que hacer referencia a los plaguicidas, que como conocemos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación de la Agricultura, la FAO y la OMS, lo definen como sustancias que son muy importantes y que van muy arraigadas al desarrollo económico que en este momento tenemos y a la globalización, porque obviamente va de la mano con la producción de alimentos y con la alta densidad demográfica que tenemos a nivel mundial. Entonces es interesante conocer que el glifosato tiene también un amplio uso agrícola en nuestro país. Vamos a hablar ahorita sobre algunos datos de comercialización a través del CISPA
y también sobre algunos departamentos en los cuales está presente. Entonces, ¿para qué se utiliza el glifosato? En algunos sistemas, obviamente en maduración de granos, en caña de azúcar, en cultivos de frutales y realmente también en cultivos de frijol y otros asociados. Entonces, como podemos ver, está muy asociado a este tipo de cultivos de pancoja. Nombres comerciales, primero viene a nuestra mente Roundup con todas las sentencias y los aspectos de monitoreo de medios que conocemos, pero en nuestro país también tenemos otros nombres comerciales, como glifosol, como Rodea, como Accord o como Clean Out, ¿verdad? Entonces, estas fotografías también son de campo, en donde las personas a veces, como lo vamos a ver, con no un uso adecuado de elementos de protección personal, tienden a tener contacto con el herbicida y a generar intoxicaciones importantes. Las cifras sobre los usos de glifosato en los departamentos en nuestro país, en Colombia, no son tan fáciles de obtener. De hecho, se hace una investigación amplia a través del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que como sabemos nosotros manejamos plaguicidas de uso doméstico, plaguicidas de uso en salud pública y plaguicidas químicos de uso agrícola. Entonces acá tenemos específicamente que en nuestro país, cuando hablamos de herbicidas, tenemos tres grandes escenarios o tres principales actores. Entre ellos el paraquat, que es un herbicida del grupo de los pipirídilos, encontramos al glifosato, que es el tema del día de hoy, y también encontramos los herbicidas como el 2,4-D o el grupo de las aminas, que también están frecuentemente implicados en intoxicaciones en el ambiente ocupacional. Lo otro es que revisando esa base de datos del CISPA, como les comentaba, que es el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, encontramos que se comercializa en 21 de los 32 departamentos de nuestro país en diferentes presentaciones. Presentaciones líquidas, que son las más prevalentes, y presentaciones sólidas. ¿Cuál es el mecanismo de acción del glifosato? De hecho, cuando uno lo va a estudiar, a revisar cómo se comporta en suelos, se va a dar cuenta que realmente tiene una gran absorción, una gran afinidad a las capas superficiales del suelo, ¿verdad? También actúa a nivel de las fosfatosintetasas, específicamente a nivel de las plantas. Esto no ocurre usualmente en animales, pero lo que sucede en los animales es que desacopla la cadena de fosforilación oxidativa y hace lesión de la membrana celular. Por eso vamos a ver cuáles son esos mecanismos de acción y de daño que vamos a encontrar en el paciente intoxicado. Pero realmente se acopla como un inhibidor enzimático y de hecho tiene una alta efectividad como herbicida. La sal o la vitamina A son más tóxicos que el propio glifosato. De hecho, esta frase la pongo muy clara porque realmente es lo que uno ve en el día de vivir y en el actuar toxicológico. Se degrada en ambientes terrestres y produce pues el AMPA, como lo conocemos, como el ácido aminometilfosfónico, que realmente es el principal metabolito, pero que también es tóxico. Y el glifosato pues puede combinarse con nitratos y pues formar también otros productos generados. La degradación del glifosato puede llevar incluso meses, pero realmente no es tan persistente en suelo como lo vamos a ver. Otra cosa interesante es la dosis letal 50, y aquí les hago pronto mucho énfasis a la importancia que es cuando los pacientes lleguen intoxicados a los servicios de urgencia, revisar las concentraciones y las presentaciones del producto. Entonces tenemos una dosis letal 50 en roedores de 4.000 miligramos por kilo y de la sal de 3.000 miligramos por kilo. Bueno, se aplica también como surfactante con polietoxilamina y POEA, que es específicamente 5 veces más tóxica o más lesiva que el propio glifosato. Con esto que les quiero comentar, que usualmente siempre tenemos en la mente de que el herbicida es el que genera el daño, pero como estamos aprendiendo, realmente pues son sus derivados, son las fracciones con las cuales los surfactantes en el cual se aplica. De hecho, ahora para los nuevos programas o la nueva utilización, la combinación va a ser diferente, ¿verdad? Que lo que antes conocíamos como Cosmoflux o Cosmoboy va a cambiar un poco. Acá tenemos un ejemplo del principal producto comercial que encontramos en Colombia. Está usualmente el 41%, es decir, 410 miligramos por mililitro, y se tiende a asociar con toxicidad severa en un promedio de 104 mililitros. Entonces uno dice, ¿cuánto tendría que ingerir una persona o por qué vía de exposición tendría que estar expuesto para generar una toxicidad por glifosato? Que es lo que vamos a revisar. Entonces, la cantidad promedio ingerida que realmente pues, puede ser oscilante de acuerdo al peso, pero uno se da cuenta que usualmente tenemos 84.460 miligramos para una persona de 70 kilos. Entonces, mire que la proporción tiene que ser muy alta o tendría que tomar bastante cantidad de producto para que le generara un daño o una lesión importante. Aquí tenemos algo muy interesante y es las equivalencias en cuanto a la toxicidad, tanto de sus productos como del glifosato, que evidentemente es muchísima más alta cuando se combina con ellos.
Aquí tenemos que es improbable que el glifosato tenga algún efecto en la reproducción. Esto fue algo muy especial. De hecho, tenemos un estudio reciente sobre la posible afectación en el sistema reproductivo. Tiene poco riesgo de producir defectos genéticos, que también lo vamos a ver. Y según la EPA, pues no causa cáncer en los seres humanos. Estas son algunas de las conclusiones tras revisar alguna serie de estudios especiales, pero tenemos que ser muy prudentes porque todavía falta mucha evidencia y tenemos que estar basados en el tipo de estudio que estamos analizando. Como ustedes conocen, muchos de estos artículos han sido generados por empresas productoras, entonces a la hora de uno de verificar la evidencia disponible, tiene que ser muy preciso en la calidad epidemiológica del estudio. Como ustedes conocen, la Agencia Internacional para el Control del Cáncer, de hecho dejo el link para que lo podamos visitar, pues ubicó el glifosato específicamente en el grupo 2A, es decir, que es probablemente carcinogénico para humanos. Pero específicamente vemos que esta clasificación también va arraigada a otros productos e insecticidas como el malatión, que conocemos bastante, y el diacinón, ¿verdad? El impacto en la salud reproductiva específicamente se ve por el acortamiento de ese periodo gestacional y sobre el riesgo que genera específicamente cuando una gestante es expuesta específicamente en el primer trimestre. Otro de los impactos en una revisión a nivel endocrinológico es su asociación con hipotiroidismo, algunos efectos tras contacto dérmico con el producto, ineludiblemente el contacto de la neumonitis química o la generación de un cuadro de afectación respiratoria que es muy frecuente en los trabajadores. Entonces, en este flyer podemos ver como los principales hallazgos más importantes en los cuales tras la revisión sistemática de la literatura, el glifosato tiene implicaciones. De hecho, no podemos decir que el tener un bajo riesgo es que sea inocuo. De hecho, compartimos otros herbicidas como los mencionaba como el paraquat y también como el 2,4 las aminas. Pero específicamente el tema de glifosato, específicamente evaluado, va hacia estas 4 líneas de acción. De hecho, el último estudio de posible impacto en salud reproductiva genera grandes incógnitas y realmente pues asociaciones importantes en modelos animales. Algunos artículos soportan algunos temas de carcinogenicidad, pero son muy pocos. Los análisis en los diferentes escenarios de exposición que tenemos que ver en Colombia, porque específicamente podríamos hablar que el 96% del producto que ingresa es usado en cultivos de pancojero, en cultivos de uso ilícito, mientras que el otro porcentaje, pues antes del 2015, pues era utilizado en este programa de erradicación de cultivos ilícitos. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar, vamos al CIVIGILA, revisamos todos los datos, miramos cómo se están comportando las intoxicaciones por glifosato, vemos específicamente que van más a lo que tiene que ver con la ingesta en intencionalidad suicida o también a la exposición ocupacional por el no uso adecuado de elementos de protección personal, como lo comparten con otros plaguicidas. El glifosato pues, puede ser degradado por microorganismos, pues tenemos una vida media de 60 días y específicamente de 1 a 3 años para otros países. Es altamente soluble en agua, como yo les comentaba, la persistencia en suelo no es muy alta, de hecho se queda en la parte superficial, se adhiere a partículas orgánicas, estamos evaluando algunos estudios de residualidad en alimentos, los cuales no han sido positivos, y la vida media pues, en sedimentos pues, puede ser hasta de 120 días específicamente, teniendo unos procesos de lixiviación y otros. Como ustedes conocen, es un herbicida de amplio espectro, hablamos que interfiere en procesos metabólicos de las plantas, que ya les había mencionado el pancoger, en cultivos de frijol y también con lo que tiene que ver con sodio y potasio a nivel de su crecimiento. Realmente tras el contacto ocular sí se ha visto lesiones importantes. De hecho, cuando llega un paciente que ingiere glifosato, la mayoría a nivel toxicológico consideramos que evidentemente está entre cáustico y corrosivo porque sigue siendo un herbicida y los herbicidas generan gran daño y gran lesión tras el contacto en piel. Realmente no es tan lesivo como el pipiridro del paraquat, pero sí usualmente no hacemos lavado, sino que recomendamos mejor hacer una aspiración debido a la evidencia, a lo que vemos de cómo se comporta la molécula. Entonces, sí genera daños tras el contacto directo con los ojos y realmente pues, puede ser muy irritante para la piel en los casos que se han evaluado, a pesar de que sabemos que es un herbicida y que se puede comportar de manera muy agresiva. Aquí tenemos algunos niveles relacionados con los niveles permitidos, es decir, un nivel bajo en el cual no existe un riesgo para la salud, los niveles más altos que son permitidos en agua, esto fue revisado en la página de la EPA, pero hay que ver el comportamiento en diferentes matrices y en diferentes biomodelos como agua, suelo y aire, donde las condiciones pueden ser totalmente diferentes. Y pues no tenemos condiciones ideales. Se plantean, pero muchas veces esto puede cambiar.
Recordar que nosotros no tratamos tóxicos, sino que tratamos pacientes, entonces es supremamente importante que este trabajador cuando ingrese al servicio de urgencias se le haga un abordaje inicial, que pueda llevar las etiquetas del producto, que conozcamos realmente cuáles pueden ser las mezclas o las otras cosas que pueden aplicarle. Hemos visto personas que utilizan gasolina, queroseno, tiner o algunos disolventes asociados con el herbicida, lo cual pues puede generar un poco más de daño y un cuadro neurológico importante. Algo muy específico aquí relacionado es en la clínica que podemos encontrar. Dependiendo de la vía de exposición pueden presentar olinofagia casi hasta la mitad de los pacientes, el 43%. También puede haber confusión mental, puede haber oligoanuria. Recordemos que el glifosato se elimina específicamente a nivel renal, por eso tienden a disminuir el volumen urinario, el gasto urinario, hay que estar muy pendientes de eso. Y también manifestaciones gastrointestinales dadas por vómito, dolor abdominal, náuseas, y 7% pueden presentar hipertermia. Otra cosa muy característica del glifosato en exposiciones ocupacionales y también en ingesta radica específicamente en el edema pulmonar y en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Son pacientes que tenemos en los servicios de urgencias clínicamente estables, pero comienzan a hacer un cuadro de broncoespasmo y dificultad respiratoria que requiere terapia broncodilatadora, y pues evidentemente también puede presentarse acidosis metabólica con hiperlactatemia y leucocitosis. Lo otro relacionado específicamente también va con la lesión renal, pero no porque su metabolismo sea hepático, sino porque su metabolismo no es hepático, sino que va relacionado específicamente con los otros mecanismos de daño, pero no por metabolismo. Hay algo muy especial y va dirigido a las técnicas de eliminación extracorpórea. Específicamente hay algunos artículos que hablan sobre la hemofiltración o las terapias de reemplazo dialítico. Siempre abordar el paciente con su ABC, las medidas generales, evaluar si requiere soporte ventilatorio. Algo muy importante de pronto es que estos pacientes en los servicios de emergencias médicas, cuando hay ingesta accidental del producto, siempre tienden a hacer lavados gástricos. Entonces hay que evaluar la ventana, la técnica adecuada y el abordaje del paciente intoxicado de manera correcta y precisa. Y algunos paraquímicos que podemos tomar, específicamente un electrocardiograma, tienden a ser taquicardias de complejo ancho, prolongan el QT y el QT corregido, y evidentemente también van a tener trastornos del equilibrio ácido-base y pueden requerir soporte con bicarbonato. Muchos de ellos se caracterizan por tener bastante hipotensión, que pueden requerir traslado de unidad de cuidado específico o de cuidado intensivo y uso de vasopresores o inotrópicos. Finalmente, algo muy relacionado es cuáles son los retos que tenemos en salud pública con el glifosato. De manera muy prudente, cuando puedan revisar las memorias del evento, dejé algunos párrafos especiales en relación a la normatividad actual vigente con el tema del herbicida. Como sabemos, estamos en un momento muy crítico y en un momento de bastante prudencia, y en el cual debemos fortalecer el estudio, la generación de estudios de evaluación de riesgo de salud, pero también estamos llamados específicamente al fortalecimiento de capacidades de las personas y de los médicos, del talento humano en salud que atiende a estas personas. Y también fortalecer el biomonitoreo de metabolitos, porque usualmente no sabemos discriminar cuando realmente es el producto o no. Y también el incentivar la vigilancia de estos eventos, sobre todo porque tuvimos un hallazgo especial hacia el año 2019 con la base de los casos del Sistema de Información de la Protección Social, en donde el 26% de las personas expuestas al glifosato tenían ARL y el resto no tenían aseguradora de riesgos laborales. Entonces eso nos pone a pensar a que la mayoría de estas exposiciones ocurren en población que es informal. Entonces lo ideal sería articularnos con el trabajo, articularnos con el salud y con otros actores para robustecer este sistema de vigilancia epidemiológica que realmente puede aportar bastantes resultados. Y finalmente, lo que yo les comentaba, el promover la generación de estudios de evaluación del riesgo. Próximamente tendrán en la página del Ministerio algunos estudios de resultados que han sido muy importantes para el país, pero que estamos en una primera fase. Y realmente cuando hablamos de glifosato desde el punto de vista toxicológico, no solamente pensamos en la aspersión, que era lo que yo quería cambiar en el paradigma de la primera presentación, sino contarles que es un producto en el cual vemos a diario en toxicología, en el contexto de emergencias toxicológicas, y que debemos instar para que se puedan fortalecer esas debilidades en el manejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Magnífica su presentación, muy juiciosa con el tiempo, perfecto todo. Bueno, tenemos unos minuticos para hacer una pregunta, específicamente acerca de
el monitoreo biológico que tú recomendarías enmarcado en este sistema de vigilancia epidemiológica que nos mencionaste, importante tener en cuenta, ya que vimos que tenía que podría tener afección a nivel hematológico, hepático, tiroides, en general. ¿Qué has visto? ¿Qué recomiendas? ¿Qué sugieres como monitoreo? Bueno, es algo muy importante y sobre todo prima la clínica. De hecho, nosotros con los médicos del trabajo tenemos que tener una relación muy cercana. ¿Por qué? Porque ustedes son los que muchas veces emiten los conceptos, están evaluando este tema de los contenidos, cómo fue la exposición, y cada paciente es un mundo diferente. Pero Colombia tiene grandes retos. De hecho, no contamos con un monitoreo de AMPA en orina ni en sangre disponible. Entonces, esos son uno de los grandes retos que tenemos Ujú. que tener supremamente atentos. De hecho, estamos trabajando muy articuladamente con una compañera que en este momento está estudiando en Montreal, trabajó aquí en el instituto y tenemos grandes retos para organizar en materia de disposición de este tipo de eventos. Además que si estamos hablando de que el uso de glifosato, como les quería mostrar hoy, es muy frecuente. O sea, yo quería como cambiar ese paradigma de que siempre pensáramos glifosato igual a aspersión, sino que pensemos Ujú. en glifosato en una molécula que es usada diariamente en el país y que tenemos casos de intoxicaciones en 21 de los 32 departamentos y que realmente es interesante abordarlo. Pero sí tenemos que fortalecer, de hecho Colombia en este momento no cuenta con monitoreo de AMPA y en los hospitales tampoco. Entonces sería lo ideal porque llegan por herbicidas y muchas veces no sabemos qué tipo de herbicidas son. Y la otra pregunta tiene que ver con lo que acabas de mencionar. ¿Qué estadística hay a nivel de intoxicación o alteración en trabajadores expuestos al glifosato que Sí, tú de conozcas? hecho, para el año 2019, que fue la base que tuve el privilegio de revisar, de la base de la bodega de datos del ministerio, a través de CISPRO y de la Dirección de Demografía y Epidemiología, nos damos cuenta que en este tema de glifosato es mucha informalidad, sobre todo el colaborador o el trabajador que no tiene una vinculación. Como yo les comentaba, solamente el 26% tiene una ARL, entonces Ujú. eso nos insta a fortalecer esa vigilancia, pero no la vigilancia a los que ya están asegurados, sino la vigilancia de lo que no están para poderlos incorporar a alguno de estos sistemas. Tenemos grandes retos en salud pública, de hecho, ese es uno de los temas más importantes que tratamos. Hemos tenido casos de fallecimiento por glifosato, pero aclaro de manera muy precisa que han sido por ingestión en contexto suicida. Entonces trabajamos muy de la mano con el Instituto Nacional de Salud, revisamos cuál es la cinética, cuál es la dinámica y los pacientes hacen claramente una intoxicación derivada por glifosato dado por compromiso de la fosforilación oxidativa, hacen acidosis metabólica, hacen el broncoespasmo, falla renal y fallecen, pero específicamente es por ingesta, no por contacto dérmico inhalatorio. Doctor Hernán Ulloa, ¿cuánto nos queda? Porque hay otra pregunta. No, yo creo ¿Podríamos que tener la sí, última? alcanzamos con una pregunta, está perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hay una pregunta que nos hacen también en cuanto a dentro del proceso de fumigación, ¿cuál sería el vehículo que podía potenciar el daño a la salud? Bueno, realmente son los sulfatantes. ¿Pero por qué? Porque es que ellos van a potencializar, como ustedes vieron, el glifosato como tal, no estoy diciendo que no sea lesivo porque igual es un herbicida, pero Claramente. realmente es el vehículo, ¿sí? Entonces, doy el ejemplo, el Cosmoflux, el Cosmoboy, como lo vamos a ver, entonces uno se da cuenta de que realmente esto es lo que le confiere mayor peso a la gota, mayor adherencia y mayor toxicidad. Pero realmente como tal el glifosato no lo es, sino que es el surfactante o el agente que tiene, o que se mezcla. ¿Y se están haciendo investigaciones en cuanto a sustitución de esos elementos o De no? hecho, hay investigaciones muy interesantes en Colombia, por eso es muy interesante que podamos articularnos con la academia. De Ujú, hecho, hay academia que está revisando el tema de cómo se comporta en suelo, cómo se ujú. comporta en aire y la residualidad en alimentos. De hecho, hay un estudio muy interesante en la Universidad de Massachusetts donde realmente evalúan la persistencia y realmente es muy superficial. Entonces, cuánto tiempo está en agua, cuánto tiempo está en suelo, con los biomodelos, cómo se comporta en el aire, pero hay estudios en Colombia muy interesantes. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Doctor Ulloa, le doy paso y Doctora, muchas muchas gracias. Doctora gracias. Pau, muy amable. Doctora Adriana, Gusto gracias. seguir aprendiendo con ustedes también. Gracias. Bueno, Gracias. entonces continuamos.